nosotros podemos hablar mucho de este tema y tal vez hasta decir algunas palabras que no corresponden. Por eso es que pedimos al experto en temas energéticos de ABC Color, Ramón Casco Carreras, que ya está con nosotros en mesa y quien puede pintarnos muy bien el panorama de lo que está sucediendo con este acuerdo. ¿Cómo estás, Ramón? Bienvenido. Buenas tardes compañeros, compañera. Muy bien, estoy muy bien. ¿Ustedes? Bien, Ramón. ¿Vos estabas al tanto de este acuerdo que se estaba firmando con Brasil? Antes que nada me gustaría decir, experto me suena un poco grande. Bueno, quisiera decir sencillamente un testigo porfiado de los hechos. Así es. Honestamente, ayer me enteré, gracias a la renuncia de Pedro Ferreira a la presidencia de la ANDE. De lo contrario, no nos hubiéramos enterado. Nos tomó a todos por igual entonces. Por sorpresa totalmente. Y decíamos esta mañana, Sara, antes de entrar a la parte técnica, que es lo que la gente en realidad quiere entender, porque no es de fácil entendimiento, decíamos en ese sentido, Ramón, que a mí particularmente me sonó muy fuerte y hasta prepotente lo que decía el embajador y en boca de un embajador, cuando la prensa le consultaba por qué no supimos antes de los términos de esta negociación, y él decía, pero ¿y cuál es el problema? Siempre nos manejamos así, ahora se tiene conocimiento y se cumple, así textualmente lo dijo esta mañana en conferencia de prensa. Es lo que siempre, incluso editorialmente en ABC, llamamos diplomacia entre cuatro paredes. Sencillamente, nuestros supuestos representantes o representantes al fin, formales, no siempre genuinos, se encierran entre cuatro paredes en una oficina con la contraparte y negocian ahí. El resto, la población, inclusive la prensa, no importa. Lo que hizo Aizaguirre fue sencillamente revalidar esa vieja tesis que estuvo muy vigente en tiempos del estronismo. Más claro, agua. Ahora, con respecto a esto, ¿cuáles son los perjuicios o las implicancias que tendrá para nuestro país y para la ANDE este acuerdo que fue firmado? Vamos a tratar de hacer sencilla la cosa, sí, para que nuestra teleaudiencia lo comprenda. Si nosotros estamos obligados a comprar 60 naranjas, comprábamos 40 naranjas, o inclusive 40 naranjas como ejemplo, a $40 cada una. 20 naranjas a 5 o 6 dólares cada una. Ahora nos dicen, por este documento que conocimos ayer, señores, Paraguay solamente va a pagar ahora por 10 naranjas 6 dólares. Perdió 10. Sí. Es decir, 10 pasaron a las naranjas más costosas. Luego haces una mezcla y sacas el promedio y ¿qué tenés? Una cuenta más alta. Claro, un costo mayor. Entonces, es muy sencillo. En 2017, marzo de 2017, tuvimos el famoso tarifazo de la ANDE. ¿Por qué tuvimos ese tarifazo? Sencillo, porque la ANDE estuvo en déficit, porque la energía de Itaipú le estaba costando más cara porque compraba las naranjas más caras. A Brasil, a Eletrobras principalmente, no le gustó esa situación y hace un buen tiempo está cuestionándonos e incluso dicen ellos que nosotros pagamos más barato que ellos a pesar de que utilizamos la mínima parte. Lo concreto es que de ahora en más, en vez de pagar 40 naranjas a 40 dólares cada uno, vamos a pagar por 50 naranjas y 10 van a quedar con la tarifa barata que también tiene Itaipú. Por consiguiente, si el Estado no subsidia esa diferencia, y no creo que lo haga porque está con serios problemas presupuestarios, claro, entonces lo va a pagar el consumidor de la energía eléctrica de la ANDE. Así de sencillo. ¿En cuánto tiempo sería eso, Ramón? ¿Y son 250 millones de dólares o es más? Fíjate, hoy le escuché a Fabián Cáceres, que también está renunciante, y confirma absolutamente todas las versiones negativas, y que me parecen muy bien. Negativas suena mal, reales. Porque esta gente se puso a pintar de nuevo un paraíso de nuestro relacionamiento con Brasil en Itaipú. Lo concreto es, Fabián Cáceres decía, la diferencia va a ser entre 250 millones de dólares y 300 millones de dólares. Es decir, la cuenta que tenía ANDE con Itaipú por utilización de la energía de Itaipú, de ahora en más, esto tiene que entrar, decía, en un mes de si tenemos en cuenta 24 de mayo, debió entrar el 25 de junio en vigencia de acuerdo con este documento. Este año, si es que es retroactivo a enero, le va a costar 250 millones o 300 millones de dólares más a la ANDE la energía de Itaipú. ¿Quién va a pagar esa diferencia? Vos preguntaste varias veces esta mañana. Sí. Y va a pagar el consumidor, el usuario de la ANDE. Claro. Así de sencillo. Claro.
Te hacía la consulta en cuánto tiempo, porque el presidente Mario Abdo Benítez en el discurso que acaba de dar dice, en al menos 2 años no va a subir la tarifa energética para todo el país. Entonces, se podría decir que en 2 años, si es que sube la tarifa recién, Paraguay podría ponerse al día. Mientras tanto, ¿cómo se subsidia? Este documento que lo firmaron el actual embajador paraguayo en Brasilia, Bernardino Zaguier Caballero, que yo lo conocí ya como asistente del ingeniero Enzo de Bernardi en el pasado, cuando Enzo de Bernardi era director general paraguayo de Itaipú, primero director adjunto. Este documento dice un mes, entrará en vigencia un mes después de la firma. Es decir, están un poco atrasados. Es cierto que también se habla de que tiene que haber contratos específicos entre las partes, es cierto. A lo mejor eso lleva un tiempo, pero Electrobras tiene absoluta urgencia de que esto entre ya en vigencia. Insisto, esta mañana escuché varias veces decir, es un poco como la zanahoria en la punta de la picana, ¿verdad? Para moverle a la gente. No va a haber aumento. Ahora me pregunto yo, ¿eso significa que va a haber una partida presupuestaria por 300 millones de dólares que va a cubrir esa diferencia? Nadie lo dice. Lo intentó decir Ramón, el ingeniero José Sánchez, porque le hice a la consulta, el director técnico de Itaipú, le hice a la consulta aclarando obviamente que él no es parte de la ANDE, pero él decía que lo que tendría que hacer en todo caso la ANDE a partir de ahora es reajustar su presupuesto y aquello que destinaba para la compra a otros entes, qué sé yo, a Caraí, la entidad binacional de Yacyretá, reacomodar ese presupuesto o reprogramar su presupuesto e incorporarlo en el rubro de contratación de energía de Itaipú. Es una explicación sumamente difícil, inaceptable, porque de Yacyretá en este momento casi no estamos consumiendo energía. Nuestro consumo en Yacyretá bajó al mínimo. Incluso publicábamos, creo que fue la semana pasada, a finales de la semana, que durante 4 días la ANDE no retiró un solo megavatio hora de Yacyretá. Y si vemos la tendencia es a la baja. En cuanto a Caraí, le sale $15 el megavatio hora la energía de Caraí, porque es una central que está pagada. Por consiguiente, y además que Acaraí es chiquita. Claro. Acaraí cubre, si es que está trabajando bien, el 7% de nuestro consumo. Por consiguiente, esa explicación para mí no es válida, honestamente. Y ahora otra cuestión, Ramón, aprovechando tu conocimiento en la materia, porque lo escuchábamos recién al presidente de la República con un discurso no administrativo financiero, sino con un discurso moralista. ¿Ah, sí? Y él decía, no queremos seguir siendo pillos, que estamos comprando energía de manera irregular por fuera del tratado para obtener esta ventaja en el promedio final del costo. Y por eso decía Mario Abdo Benítez, hacer por las buenas la contratación de la energía garantizada, de tal manera que le sirva como un escudo moral para la negociación en el 2023. Esa es una linda formulación. Sin embargo, honestamente, si es que uno va a cuestiones de pillos, ¿verdad? Esta cuestión que está vigente, de que hay una energía garantizada y hay una energía adicional a la garantizada, que la energía garantizada cuesta como $40 el megavatio hora y la energía adicional a la garantizada cuesta como $6 el megavatio hora, no está previsto en el tratado. Sin embargo, en el 2002, el Consejo de Administración modifica una ley y establece esa diferenciación. E inclusive más, decía que esa energía adicional a la garantizada, que es la energía barata, iba a ser adjudicada en forma proporcional a la potencia contratada. Lo que ahora también se modifica, porque va a ser prorrateada de acuerdo a la contratación que uno haga de la energía garantizada. Y tenemos que ver todo eso porque honestamente yo creo que es lo que están diciendo acá, es que si no hay acuerdo sobre el famoso deplecionamiento, también del cual habla el acta, sencillamente es una operación o una maniobra del embalse, de las aguas del embalse en tiempos de sequía. El embalse tiene que tener una cota de 220 metros sobre el nivel del mar. Sí. En tiempos de sequía ya lo hicieron, bajaron el nivel del agua hasta la cota inclusive de 16 metros sobre el nivel del mar. Esos 4 metros se utilizan para generar energía. Esa es una energía, de acuerdo con el artículo 13 del tratado, debe ser distribuida mitad y mitad. Paraguay 50%, Brasil 50%. No fue así. Se benefició Brasil y Paraguay no recibió ninguna compensación. Bueno, para simplificar entonces, ya que está brillante esta explicación,
Esa teoría de que esto no va a generar un impacto en nosotros, los consumidores finales de la ANDE, es una teoría que se agota en un plazo de 24 meses a lo sumo. Yo creo que incluso antes. O si no, explíquenme, ¿quién va a pagar 300 millones de dólares de diferencia? Claro. ¿Quién va a pagar? Y esos 300 millones lo decía nada menos que el renunciante gerente técnico de la ANDE, Fabián Cáceres, un profesional con más de 30 años de experiencia en la profesión. Claro. Y el que estaba conduciendo prácticamente el equipo que estudiaba cotidianamente esa relación entre ANDE y su fuente de provisión, que es Itaipú. Claro, la excusa es que se está haciendo una inversión para poder trabajar en el sistema de distribución de la ANDE, pero tengo entendido, Ramón, que eso lleva un proceso de al menos 7 años. Tampoco tiene mucha relación con lo que está ocurriendo. Paraguay tiene un sistema, ¿verdad? Todo el mundo conoce que un sistema eléctrico tiene un punto que se llama generación, un puente que se llama transmisión y la red de distribución, que es la que llega en definitiva a nuestros domicilios. La red de distribución tiene defectos en Paraguay y no sabemos por qué razón nunca se atendió como la gente de ese sector. Claro. Se invirtió poco en distribución. Por eso es que tenemos problemas de apagones, etc. Pero también ese puente tiene dificultades. Las líneas de transmisión son escasas hasta ahora. Incluso le escuchábamos al señor Ferreira, incluso presentó un plan con financiación de la CAF para construir 2 líneas más entre la subestación de Margen Derecha y obviamente el sistema eléctrico nacional. La pregunta es, ¿qué pasará con ese proyecto? ¿También lo dejarán de lado? Claro. Y lo otro que para mí también es interesante, Ramón, es saber si con este acuerdo se va a cumplir o no lo que mencionaba el nuevo titular de la ANDE, Alcide Jiménez, de decir que Paraguay, al contratar más de esta energía garantizada, tendrá la posibilidad también de aquel excedente o lo que tenga como excedente energético, poder ofertarlo en el mercado brasileño. No. Otra cuestión durísima de entender. En Itaipú, ya en tiempos de Miguel Samec, director general brasileño de Itaipú por el PT, estuvo creo que como 13 o 15 años como director general. Él decía ya a la gente, señores, Itaipú cubre sus costos con 75 millones de megavatios hora. Y el resto viene como un regalo. Y fíjese, la generación promedio anual de Itaipú ronda los 90 millones de megavatios hora. Resta 75 de 90, incluso más. Hubo años en el 2016, llegó a 103 millones de megavatios hora la generación de Itaipú. Y esa parte se le llama energía adicional a la garantizada. Y en el 2002, no sabemos por qué mecanismo, se estableció que se distribuyese esa energía que corresponde 50% a Paraguay en proporción a la potencia contratada. Ese problema tiene que solucionarse también si es que vamos a ponernos a revisar en serio lo que ocurre en nuestra relación con Brasil en Itaipú. Bueno, ahí está. Las dudas que, a juzgar por las explicaciones que nos da el compañero avesado en la materia, persisten y son las explicaciones que tendrán que dar, Ramón, las autoridades ante el Congreso Nacional, que ya ha anticipado que convocará a las partes para que puedan fundamentar el por qué dicen que este acuerdo bilateral es beneficioso para nuestro país. Sí, señor. Yo honestamente estoy absolutamente indignado con esto. Me parece un desastre. Me parece sencillamente, como lo decía Fabián Cáceres, hoy estuvimos discutiendo, pero de pronto firmaron el documento y él dio a entender a espaldas de ellos. Claro. Y los brasileños aprovecharon para meter de golpe todo lo que estaban exigiendo. Claro. Incluso menciona otros 3 puntos más. Sí, efectivamente, esta mañana en ABC Cardinal estuvo citando punto por punto lo que él considera que podría denominarse los párrafos o los artículos del terror de este acuerdo bilateral. Sí, señor, categórico. Ellos hablaban también como precedente de este acuerdo firmado en el 2007, ya con la Cancillería, en este mismo sentido, Ramón. Y hablan de ahora, sí, gracias a esto, un mayor compromiso y que esto ya abre las puertas para tener la mente más despejada para el acuerdo próximo que se firmará en el 2023. En el 2012 se produce ese cambio y la energía adicional es distribuida, de acuerdo con los documentos, con el acta, si no, la memoria no me falla, 2020 fue la resolución del Consejo de Administración de Itaipú. Sí. Entonces se concedía en proporción a la potencia contratada. Pero se decía ya en aquel momento que
Paraguay, por sus condiciones especiales, iba a tener un trato especial a la hora de la distribución de esa energía. Claro. En el 2007 se vuelve a confirmar ese acuerdo. Andes se basaba en ese acuerdo para ir contratando la mayor cantidad posible de energía barata y la menor cantidad posible de la energía cara, sencillamente para no afectar sus finanzas y para no afectar a sus usuarios. Electrobras se puso dura, ahora cambió la cuestión, tenemos este documento y hay que esperar nomás ya que se firmen los instrumentos entre ANDE y Itaipú, Electrobras y Itaipú, y entre ANDE y Electrobras. Ramón, por lo menos uno último de mi parte. Sí. El presidente de la ANDE también insistió en conversación con ABC Cardinal y posteriormente en la conferencia de prensa de que Paraguay no ha hecho nada para cumplir el acuerdo Lugo-Lula en los últimos 10 años y que aludía precisamente a la mayor contratación de potencia garantizada de Itaipú. Evidentemente Alcides Jiménez, que ya estuvo como director de Yacyretá en tiempos en que se firmó la famosa nota reversal del 92 de Yacyretá, que fue rechazado por el Senado paraguayo. Ella estuvo. Es cierto que él cuestionó, pero lamentablemente no hizo en aquel momento lo que hace Ferreira ahora y lo que hace Fabián Cáceres ahora. Ellos mantienen una posición ética y dicen no estamos de acuerdo y por consiguiente que nos desplacen. Bueno, Alcides Jiménez por lo visto no conoce la historia. Es cierto eso. Lula y Lugo firmaron ese acuerdo y inclusive todavía durante la permanencia de Lugo comenzaron a funcionar ciertas comisiones técnicas en busca de esos acuerdos que figuraban en el acta que hoy recordamos. 25 de julio de 2009 se firmó. Luego Lugo es desplazado, sabemos ya por qué mecanismo, sí. Y esas comisiones quedaron sin efecto. Y todas las tratativas quedaron sin efecto. Por consiguiente, ¿es culpable de quién es culpable de lo que ocurrió? Yo no sé a quién le culparía. Mucha gente le culpa al desplazamiento de Lugo, a Franco, o le culpa al propio Cartes. Tendríamos que indagar un poquito más sobre eso. Pero a juzgar por el discurso de Mario Abdo Benítez, el culpable, por lo menos el último eslabón de culpabilidad, se le puede atribuir a Pedro Ferreira, que buscó esa ventaja para las finanzas de la ANDE. Eso lo decía Brasil. Quiere decir que Mario Abdo Benítez asumió el discurso brasileño. Porque si uno se fija, incluso estaba viendo esta potencia máxima que vamos a contratar, que nos permite este acuerdo, 2022, ya en la antesala de las negociaciones de 2023, 1924 megavatios. Esto es potencia. Sabemos perfectamente que hay diferencia entre potencia y energía. Sí. Se suele recordar siempre que los técnicos cuando hablan con periodistas dicen, esos periodistas no distinguen potencia de energía. Sí. Creo que sí, distinguimos. Entonces, 1924 de potencia sigue siendo el 13,7% de la potencia instalada de Itaipú. Claro. 13,7%, somos siempre los convidados de piedra, los socios menores, a pesar de que el artículo 13 y todo el tratado y la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados establece que nosotros somos copropietarios de la usina. Sobre ese punto, Ramón, que acabas de decir, la Convención de Viena, se le cuestionaba esta mañana al embajador Hugo Zaguier Caballero y se le decía, ¿hay una entrega de soberanía energética? Escuché. Él dijo, no, de ninguna manera. Pero viendo esta jugada sucia, que al menos así pareciera ser, porque si ANDE no estaba de acuerdo con esto y se llevó al ámbito diplomático, como decía Alcides Jiménez, por no haber un acuerdo técnico, ya pasaron a otra instancia. Pero al final lo barren a Pedro Ferreira y lo traen al asesor de la Cancillería en asuntos energéticos y lo ponen a él como titular de ANDE para que finalmente firme ese acuerdo. Entonces, ¿de qué estamos hablando, Ramón? Esa es la cuestión. Esa es la cuestión terrible acá. Y seguramente, a mí me asusta mucho que esto trascienda los límites del 2022. Y que en el 2023, cuando nos sentemos a revisar, como dice el tratado, el artículo 6 del anexo C del tratado Bases Financieras y de Prestación de los Servicios de Electricidad de Itaipú, se nos plantee el mismo escenario. Una negociación entre cuatro paredes, una negociación que favorezca al Brasil, porque honestamente ellos siguen teniendo la sartén del mango. Y en este caso nos dan de nuevo un sartenazo por la cabeza. En aquel momento, ojalá cambie la situación porque también va a cambiar el gobierno. Para mí, clarísimo. Clarísimo, dolorosamente clarísimo. Y qué importante poder contar con tu presencia en nuestro servicio informativo, Ramón, porque así como yo logré entender,
seguramente mucha gente también entendió todo el entretelón de esto y por qué en algunos puntos se insiste en que esto finalmente va a ser perjudicial para la ciudadanía, porque al final, allá en el último eslabón de la cadena, es el ciudadano, el usuario, el que termina pagando el costo de esta negociación. Vos sabés que en el fondo de todo, ¿verdad? La gente tiene que entender que de ahora en más la ANDE tiene que afrontar un sobrecosto. No digo ya este mes, a fin de año tiene que revisar sus cuentas, en el 2020 tiene que revisar sus cuentas. Va a haber una diferencia del orden de los 300 millones de dólares. La experiencia nos demuestra, el 2017, el tarifazo del 2017, que esa diferencia finalmente la absorbe el usuario de la energía de ANDE. Porque acá, subsidio no creo que haya. Es poco probable que se pueda cumplir lo que decía el presidente Mario Abdo Benítez, que no suba la tarifa al menos en 2 años. Por eso yo insisto, si es que el gobierno incluye en su presupuesto 300 millones de dólares para que la ANDE compre energía, entonces le voy a creer. Claro. Pero nadie me dice eso, nadie me confirma eso. Claro. No lo dice el ministro de Hacienda, no lo dice el Parlamento. Yo quiero también una cuestión fundamental señalar. Sí. Este documento, que aparentemente es técnico y fue acordado en primer lugar en la instancia de las Cancillerías, luego va a ser acordado técnicamente, modifica y toca una vez más el tratado. El tratado fue aprobado por ley, por consiguiente, ninguna ley puede ser modificada en otra instancia que no sea el Parlamento.